Mucha gente me pregunta que si he dejado el day trading. ¿Y por qué me lo preguntan? Porque hay días que no hago day trading o que me ausento por algunas semanas. Esta semana específicamente es porque me vine a hacer una maestría a Canadá y tuve que moverme de país. Y esa pregunta me hizo reflexionar. La gente cree que el day trading es el mejor estilo de trading, que es el único estilo de trading que existe, y no es así, te lo voy a demostrar. El mercado abre dentro de 2 horas y media. Y las ganancias en estos momentos para mí son $129. No es mucho, la verdad, pues el mercado ni siquiera está abierto, pero con esto quiero demostrarte que es posible producir dinero aún sin tomar una sola operación de day trading durante el día. Todas estas son operaciones que yo tengo abiertas y hay una mezcla de varios estilos: swing trading, investing, earnings. Concretamente en la parte de abajo puedes ver las pérdidas, y esto es la composición de mis operaciones que me permiten dejar el day trading por ciertas temporadas, o incluso podría dejarlo por mucho tiempo y aún así como trader seguir produciendo dinero. Y esta es una de las primeras reflexiones a las que yo te invito que lleguemos. El day trading no necesariamente es el estilo que va a hacerte rico o va a hacerte un trader exitoso o un trader rentable. En mi libro defiendo la tesis de que la mezcla de varios estilos es lo que te puede llevar a ser un trader exitoso. Que si tú quieres producir como day trader, es importante que mezcles otros estilos que sostengan la curva de aprendizaje como day trader. Ahora, ¿cómo se maneja tener diferentes estilos de trading? Pues yo te aconsejo que utilices diferentes unidades de riesgo, diferente riesgo para cada estilo. ¿Y cómo lo haces? Pues tendrás que probar en qué estilo de trading eres mejor. No necesariamente eres el mejor day trader, pero de pronto hay un buen swing trader dentro de ti que no has explorado, o un inversor de largo plazo, o te puedes dedicar a los earnings. La clave es que midas diferentes estilos y en donde te vaya mejor, allí coloca tu riesgo. Si no te va bien en day trading, quítale el riesgo al day trading y ponlo en swing, ponlo en earnings, ponlo en investing. Y yo personalmente eso es lo que hago: day trading, swing trading, investing y earnings son mis 4 estilos. Y en el day trading es donde menos dinero coloco. ¿Por qué? Porque es el estilo en donde yo menos tiempo tengo para operar y me va muy bien con los otros estilos de trading. Por esa razón, nuestra plataforma de señales, el app que ya tú conoces, que si la quieres descargar te la dejo en la descripción del video, tú puedes colocarle el riesgo, y cada que yo dicto una señal o tomo una operación en mi cuenta real, a mi comunidad le llega un mensaje. Tú puedes tomar esas operaciones y allí te va a decir: esto es de investing, esto es de swing, esto es de day trading, esto es de earnings, y tú puedes dosificar tu R. También en la aplicación para Windows, si tú ves a la parte de abajo, puedes también dosificar el riesgo. Si tú quieres tomar las operaciones nuestras de day trading, pues marcas day trading, colocas el riesgo de 40, o si no quieres tomar ninguna de day, puedes mover las operaciones de earnings, colocarle riesgo distinto. Y a lo que voy con esto es que puedes direccionar y diluir tu riesgo en diferentes estilos, y por eso nuestras plataformas de señales están diseñadas para que también tú puedas hacerlo. Esta, la de Windows, se conecta a MetaTrader. Si tú tienes una cuenta MetaTrader, este software se conecta a tu cuenta MetaTrader y toma las operaciones que yo tomo en mi cuenta personal directamente en tu cuenta. Y si querés 30 días de prueba de la plataforma de señales para Windows, para el celular y la estrategia 2M, en la parte de abajo te dejo un cupón de descuento. Esto que te muestro, que dosifica el riesgo en diferentes estilos y además toma señales en automático, lo conocemos como Copilot, que no es lo mismo que un bot de trading. Que dicho sea de paso, si no sabes qué es un bot de trading y no conoces los riesgos de un bot de trading, te dejo este video para que lo veas allí.